Querida iglesia, es un privilegio podamos estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor en ese devocional. Me gustaría hablar algo que el Señor puso en mi corazón esta semana, que vengo meditando, que vengo leyendo, incluso vengo estudiando sobre eso, que tiene que ver con estar atento y escuchar a Dios, que es algo fundamental en la vida del creyente. Lo que a nosotros nos define como cristianos es que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando habita dentro de nosotros, nos da la capacidad de escuchar a Dios y nos da la capacidad de entender la voluntad de Dios. Y me gustaría compartir la palabra que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que habla un poco acerca de una muy mala decisión que tomó el rey Saúl, cuando Saúl, desesperado, pensando que iba a perder, que el pueblo iba a desertar, y tomó una decisión que no le correspondía tomar, haciendo un sacrificio que no le correspondía hacer. Y él fue duramente reprendido por el profeta Samuel. Vamos a leerlo. De primera de Samuel 15, versículo 22, dice así. Y Samuel le dijo, ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, ¿por qué es tan importante aprender a obedecer la voluntad de Dios? Porque cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo, estamos reconociendo quién es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién es Dios? Tengo que obedecer a Dios porque Dios simplemente es el creador del universo. Tengo que obedecer a Dios porque Dios es el creador de todo lo que hay. Porque Dios está por encima de todo. Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Los atributos de Dios son eternos, como su justicia. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es justo. Dios es fiel. Dios es inquebrantable. Dios es inmutable. Entonces, si nosotros empezamos a comprender el carácter de Dios, nosotros podemos entender que su criterio es mucho mejor que lo nuestro. Nosotros tenemos una visión tan corta del asunto. Nosotros vemos el rompecabezas, una parte, y Dios ya ve el rompecabezas armado. Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Dios es todo. Nosotros conocemos en parte lo que pasó, en parte lo que vivimos, pero Dios ya sabe lo que vamos a vivir. Entonces, cuando nosotros somos llamados a obedecer a Dios, lo obedecemos porque entendemos quién es Dios. Y es la parte más importante. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo voy a obedecer a alguien que yo no conozco? ¿Cómo voy a hacer caso a alguien que para mí es un extraño, ¿no? Por eso la obediencia está muy, muy relacionada con el conocimiento. Por eso Dios nos llama en ese tiempo a conocerlo mejor, para aprender a obedecerlo. ¿Y qué beneficios nosotros tenemos cuando aprendemos a obedecer a Dios? El beneficio que tenemos, primeramente, es que Dios sabe lo que es mejor para mí. La palabra de Dios dice que en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros debemos, la palabra dice que no debemos conformarnos a ese mundo. Lo que quiere decir que no debemos ser hechos del mismo molde, que no debemos tener la misma forma del mundo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para conocer la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Pero el punto es, para llegar a conocer la voluntad de Dios perfecta y agradable, tengo que tener un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad yo no lo puedo tener por mí mismo. Ese cambio de mentalidad lo voy a tener a medida que yo conozca los atributos de Dios por medio de las Escrituras. Entonces, cada vez que leo la palabra de Dios, en determinados pasajes, en cualquier tipo de pasajes, vamos a tener una impresión un poco mejor de quién es Dios. Vamos a tener una impresión un poquito más profunda de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos por qué es necesario obedecer a Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Porque Dios me creó.
porque Dios me trajo hasta acá, Dios nos trajo hasta acá, y ¿cómo Dios no va a saber lo que es mejor para mí en el futuro? Entonces, obedecer a Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con reconocer que esos criterios son mejores que los míos, reconocer que muchas veces Dios no viene por el lado que yo estoy esperando, entender que Dios no va a hacer muchas veces lo que yo estoy esperando que Él haga, sino que Él va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él sabe lo que es mejor. Y Dios no tiene que preguntarme a mí si a mí me gusta o no, simplemente tengo que aprender a aceptar, tengo que aceptarlo, porque es mejor para mí. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Dios no le interesa los sacrificios que nosotros le podemos dar. A Dios no le interesa lo que yo le puedo dar a Él. Lo que Dios le agrada es que nosotros lo hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y a eso nosotros fuimos llamados. Como nosotros tenemos como lema en la iglesia es conocer a Cristo, ser como Cristo y hacer la obra de Cristo. Y para ser como Cristo va a implicar en nosotros una demanda, y esa demanda tiene que ver con aprender a hacer su voluntad. La palabra dice, ¿no?, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, Jesús decía que Él no hacía nada por Él mismo. Todo lo que hacía Él tenía que ver con el Padre. Jesús no estaba aquí para hacer su voluntad. Imagínate, el Dios hecho hombre, aquel que no tenía pecado, está diciendo a nosotros que Él no daba un paso, ¿no? Que Él no daba un paso si no era por medio de la voluntad de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice que Jesús oró toda la noche para llegar a conocer la voluntad de Dios acerca de aquellos que iban a ser los pilares de la iglesia. La pregunta que yo quiero dejar para nosotros, y es lo que Dios muchas veces me confronta, las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿cómo las hemos tomado? Cuando hemos decidido nuestro futuro, cuando hemos decidido las cosas que vamos a hacer, ¿hemos pasado una noche orando, preguntando la voluntad de Dios? ¿Hemos siquiera consultado a Dios para saber cuál es su voluntad? Bueno, eso habla mucho de nosotros. Eso habla mucho de la confianza que tenemos para con Él. Y eso habla también mucho de por qué hemos tenido tantas malas experiencias. ¿Por qué no hemos consultado a Dios? Hemos dejado a Dios a un lado en nuestras decisiones. Pero como Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de amor, justamente en ese tiempo Dios nos está dando la gracia de poder volver otra vez a Él. Y de hecho las palabras que hemos escuchado de parte de Dios a través de Gustavo, de Pastor Gustavo, tiene que ver con eso, tiene que ver con volver al primer amor, tiene que ver con volver lo que hemos dejado. Saúl, él fue levantado por Dios cuando Saúl era el menor de la casa de su padre. Saúl no tenía para ser rey. Él fue levantado por gracia, por Dios, para aprender, para conocer a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Saúl nunca le interesó hacer la voluntad de Dios. Él tenía miedo de la gente. A él le importaba la opinión de los demás y a él le importaba su imagen delante de los demás. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos importa lo que los demás van a decir de nosotros. No obedecemos a Dios porque no nos importa mucho nuestra imagen. Nos importa mucho cómo la gente nos va a mirar. Nos importa mucho tratar de ganar las cosas, tratar de asegurar las cosas. Cuando Dios dijo que está perdido, no trates de asegurar, porque va a ser un desastre. Entonces, Dios desea que nosotros podamos conocer su carácter, conocer quién es Dios. No vamos a obedecer a aquel a quien no conocemos, pero Dios está dando en ese tiempo de cuarentena el tiempo necesario para conocerlo más, el tiempo necesario para absorber de su palabra todos sus atributos y para que podamos empezar a vivir una vida de fe, para que podamos empezar a vivir una vida donde la palabra de Dios va a ser vital para nosotros. De hecho, me gustaría leer algunos versículos que nos va a alentar un poco a conocer un poco más a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice algo que me ministra mucho. Dice que no debemos fiarnos de nosotros mismos. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Acá está el principio de la sabiduría, el principio del éxito. No es fiarnos de nosotros, no es poner la confianza en nuestra sabiduría, la confianza en nuestros talentos, en nuestros dones, porque aún todo eso fue dado por Dios. Que debemos temer al Señor, debemos poner nuestra confianza en el Señor, porque Él enderezará nuestros caminos. ¿Cuántas veces nos hemos desviado del camino del Señor? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones que nos han costado meses y quizás años levantarnos? ¿Por qué? Porque no hemos reconocido a Dios, porque hemos caminado bajo nuestros propios criterios, porque hemos tomado nuestras propias decisiones. Y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en el hombre su brazo. Pero dice, bendito es el hombre que confía en el Señor. Eso está en el libro de Jeremías 17. Entonces, iglesia, es importante en ese tiempo que podamos prestar atención. El principio del mensaje que me gustaría dejar es eso, prestar atención. Dios anhela, el deseo de Dios, el gozo de Dios para nosotros es que podamos aprender realmente a prestar atención en lo que Dios está diciendo. Es aprender a pasar más tiempo con Dios para escuchar lo que Dios quiere hablar. No vamos a crecer, no vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros, no vamos a hacer absolutamente nada si nosotros no aprendemos a prestar atención. Más que las cosas que yo puedo hacer para Dios, que a mí me pueden llegar a parecer hermosas, más que las cosas que yo puedo hacer para Dios, que los demás puedan ver en mí y decir, ay, qué capo que sos, a Dios no le interesa eso. Porque en definitiva Dios sabe lo que realmente soy y Dios sabe lo que realmente Él está pidiendo de mí. No importa lo que a mí me parezca lindo y no importa lo que le parezca lindo a los ojos de la gente. Dios sabe lo que Él pide de mí. Dios sabe lo que pide de ti. Y lo que Dios está esperando de nosotros en ese tiempo es que aprendamos a obedecerlo, es que aprendamos a obedecer su palabra. Que en ese tiempo puedas empezar a prestar atención. Si no estás prestando atención a las advertencias de la palabra de Dios, si en ese tiempo no estás escuchando a Dios, yo te recomiendo que lo hagas, porque la palabra de Dios, aunque tarda, se cumple. Y Dios dijo a David, y Dios dijo a Saúl, porque no has prestado la atención en mis mandamientos, no vas a ser rey. La palabra de Dios dice que aunque la visión tardare, la visión se cumplirá. Que podamos ser como las vírgenes sabias, que en el tiempo oportuno ellas compraron el aceite. Iglesia, hoy Dios nos está dando la oportunidad de comprar aceite. Y comprar el aceite y mantener las lámparas llenas tiene que ver con escuchar a Dios, tiene que ver con mantenernos atentos. Las cosas van a cambiar y muchas veces no nos van a agarrar de sorpresa. Por eso Dios nos está hablando. Dios está hablando a un pueblo. Dios nos está hablando a su pueblo, que somos nosotros. Que aprendamos a escuchar su palabra. Si nosotros escuchamos su palabra, vamos a ser bendecidos. Si nosotros escuchamos su palabra y obedecemos, vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Así que deseo que podamos en ese tiempo ser como Jesús, que no hacía absolutamente nada, que no hubiera escuchado primero del Padre. Que podamos realmente pasar horas en oración, escuchando y entendiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros en ese tiempo. Y que cuando lo sepamos, aprendamos a caminar por medio de la fe. Amén. Que Dios los bendiga y espero que esta palabra pueda edificar tu vida. Amén.